Herri Erratiko entzule eta ongi etorri. Eusko ikaskuntza bueltan da berriro, ikasturte berri honi ere kultura eta gaurkotasun apur bat ipintzeko asmo. Ohikoa dugun moduan, astero zuekin izango gara, aktualitatea eta jakintza uztartzen, lotzen, gaueko giro berezi honek eskainitako ikutsu paregabearekin. Ostiralero eta ordu honetan, gaueko 11 jotean, Eusko ikaskuntza zeuen etxeetara iritsiko da. Asmo, jakitez, egunerokotasuna duten gai ugari zuen ganatzeko asmo berriarekin. Todo tipo de temas de actualidad serán debatidos y o analizados cada viernes a esta misma hora, a eso de las 11 en punto de la noche, por 3 contertulios especialistas, todos ellos en la materia. Y precisamente con el rigor que siempre caracteriza a la Sociedad de Estudios Vascos, pero con la sencillez de la nocturnidad, cada semana pondremos un tema diferente al descubierto, desnudo frente a la oscuridad. Y precisamente hoy, viernes 6 de octubre, y para comenzar, nada mejor que hablar del renovado viejo continente, Europa, y más concretamente, ya que hablamos de renovación, la Unión Europea, o mejor aún, cómo hacerle frente. Así las cosas, en la costa vasca, desde Bayona hasta San Sebastián, ya ha comenzado a funcionar la Eurociudad vasca. Eurociudad vasca, pero ¿con qué objetivo? ¿En qué se basa? ¿O cómo funciona? O incluso, ¿para qué nos sirve? De todo ello, por lo tanto, hablaremos durante la próxima casi una hora con nuestros 3 contertulios, los 3 primeros invitados de esta nueva temporada. Hoy, por lo tanto, hemos dicho ya que comenzamos esta nueva sección, esta nueva edición de las tertulias de madrugada, prácticamente con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, y hoy vamos a empezar a hablar de lo que es ese proyecto de la Eurociudad vasca, Bayona-San Sebastián. Para hablar del particular están hoy con nosotros 3 invitados, a quien ya gustosamente saludamos. Por un lado, se encuentra con nosotros Alfredo García Ramos, como presidente de la sección de Ciencias Sociales y Económicas de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Muy buenas noches, Alfredo. Hola, buenas noches. Desde el otro lado de la muga, precisamente desde la misma Eurociudad vasca, viene y está con nosotros hoy Jean-Michel Larrasquet, profesor de la Universidad de Bayona. Gabón, Jean-Michel. Gabón. Y por parte también de lo que es ese proyecto de la Universidad Vasca, codirector del mismo, Jon Basterra. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sí os pediría en un principio a los 3 una primera valoración de lo que para cada uno de vosotros supone la Eurociudad vasca. Alfredo, ¿tú qué tienes en mente cuando piensas en Eurociudad vasca? Bueno, pues tengo en mente un territorio, una población que en otras circunstancias pues ha podido o constituye un entorno bastante natural de convivencia, y que debido a la existencia de una frontera pues ha vivido cada uno de una forma y en general pues con bastante poca relación, y que por tanto pues ante
o vamos aprovechando la pertenencia actual de los dos estados en Europa, pues estamos en condiciones de eh, romper esa barrera que ha existido hasta ahora, lo cual significa un esfuerzo importante para hacerlo, y que la gente que está en ese proyecto pues lleva muchos años trabajando para poder empezar a crear esos lazos que históricamente pues no han tenido el desarrollo que en otras condiciones pudiera haber tenido. A la hora de hablar de tu ciudad vasca, Jon Basterra, ¿la gente tiene conciencia de lo que se está hablando? Bueno, es difícil definir exactamente qué es lo que es la conciencia que puede tener la gente. Y yo creo que al día de hoy, si tenemos por la ciudad vasca una realidad consolidada, evidentemente la gente no tiene conciencia. La gente tiene conciencia, o más que conciencia, una percepción de que vive en una ciudad fronteriza. Hoy en día, porque el proceso de Europa ha llevado a la desaparición de las fronteras administrativas, ya es una región transfronteriza. Eso, en esta frontera o en cualquier otra, trae, problemas y ventajas. Y la gente probablemente al día de hoy percibe más los problemas y todavía no llega a ver las ventajas. Precisamente de eso se trata, hacia eso trabajamos en el proyecto de la ciudad vasca. Es decir, saquemos juego a vivir en una zona transfronteriza. Superemos las herencias malas que ha dejado la frontera y sepamos aprovechar las ventajas competitivas que supone también participar de dos estados a la vez dentro del marco común europeo, ¿no? Yo creo que en la medida que el proyecto avance, creo que nosotros definimos el proyecto sobre todo como de construcción de ciudad, como construcción metropolitana. Los propios ciudadanos, en la medida que la ciudad se construirá también el sentido de pertenencia a esa ciudad. A día de hoy, lógicamente, pues, son mucho más dominantes los sentimientos de pertenencia o al núcleo de población más local, el de Irún, el de Vidar, o a marcos más amplios, el que es de la Comunidad Autónoma Vasca, o el que es de Pirineos Atlánticos, o de Francia, o de España, o de Europa. Nosotros lo que pretendemos es ir construyendo poco a poco una realidad nueva que no es solo infraestructuras, que es también relaciones sociales, relaciones humanas, y ahí se irá generando probablemente esa conciencia de ser habitantes de un espacio común que va entre Bayona y el oeste. Y desde el otro lado de la Muga, ya que nosotros emitimos en esta ocasión desde San Sebastián, pero desde Bayona, Jean-Michel, ¿qué es lo que se observa? También esa diferencia, principalmente cultural, va a ser un obstáculo, o habrá que ver también un poco cómo las diferencias también administrativas, judiciales, que históricamente han existido, se pueden ir compaginando para funcionar un poco de manera más conjunta. Pues, yo creo que, un poco como yo, ¿no? Que hay diferencias, también hay proximidades, sin ninguna duda. Yo creo que pertenecemos a un mismo espacio de civilización. Yo pienso también que las diferencias no son rebarbativas, no son cosas que son necesariamente negativas, sino pienso que la corriente eléctrica pasa donde hay diferencias de potencial. Si las cosas son iguales, pues no hay ningún interés en intercambiar tampoco. Yo pienso que desde Bayona, desde la parte de Iparralde, la población todavía no lo ve como una cosa muy próxima, y yo pienso que es un reto importante agilizar un poco la conciencia que hay, ¿no? de la construcción que tenemos que hacer. Yo pienso que es un reto europeo. Yo pienso que una de las asignaturas pendientes de Europa es precisamente unificar los espacios transfronterizos, y aquí tenemos una experiencia interesante, un poco seguramente laboratorio a nivel europeo de lo que se puede hacer por encima de una frontera tradicional. Y pienso también que es un reto escordún, que es un reto para el País Vasco de intentar agregar a la población en un proyecto común, así de construcción urbana, sin olvidar el hinterland, sin olvidar la parte no urbanizada o menos urbanizada que está alrededor de las ciudades. Y pienso que uno de los retos fundamentales es construir la personalidad propia, y que cada persona, que cada ciudadano de la ciudad pues se sienta con ese sentimiento de pertenencia. Ya que hablábamos precisamente de lo que puede ser una idea de conciencia vasca también, precisamente la Sociedad de Estudios Vascos, ¿con qué interés observa lo que es este nuevo laboratorio, este nuevo paso fronterizo en un reto europeo?
Pues la Sociedad de Estudios Vascos lo observa con mucho interés porque la Sociedad de Estudios Vascos pues es una sociedad transfronteriza, ¿no? No solo la frontera con Iparralde, sino también con otras fronteras que algunos se empeñan en elevar, con Navarra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos queriendo trabajar, y trabajamos y somos una sociedad tanto fundada en su día por las diputaciones de Navarra, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava. Tenemos presencia y actividad en Iparralde, por tanto somos una sociedad transfronteriza. Entonces cualquier proyecto transfronterizo pues es algo que es muy consustancial con el carácter que tiene la sociedad. Por tanto el interés en la Eurociudad pues es total, porque creemos que es una de las formas más reales de empezar a generar una experiencia en pues en salvar la frontera y en ir viendo pues bueno pues cómo distintas aspectos culturales que nos unen y cómo se pueden potenciar y cómo se pueden pues soslayar o eliminar pues otros aspectos que nos separan, que no son, no me estoy refiriendo a aspectos políticos, sino a aspectos culturales de la vida cotidiana, pues a qué hora se levanta uno, a qué hora se acuesta, no sé qué, y que entiende pues, todas las cosas que todos conocemos y que hemos vivido pues cuando pasamos al otro lado o los del otro lado pasan aquí. Estamos cerca, pero estamos bastante lejos. Es una paradoja, ¿no?, que se puede dar así precisamente por esos aspectos mentales, podríamos decirlos así, que tú mencionabas, Alfredo, en el sentido del día a día y pues a la hora de afrontar cada nuevo día y cómo las costumbres son bastante diferentes, aunque culturalmente también pudiéramos tener bastantes cosas en común. Precisamente se habla de crear esa eurociudad entre Donostia y Bayona, pasando por Irún, Fuenterrabía, Hendaya, San Juan de Luz o Bidart, con algo más de 600.000 habitantes, pero que tiene ese problema, ¿no?, que estamos cerca, pero que sobre todo esos aspectos mentales son absolutamente diferenciados. John Bazterra, ¿cómo se puede trabajar en ese proyecto y precisamente para que sean algo más comunes? Sí, bueno, estamos lejos porque funciona durante mucho tiempo algo que se llama frontera. Entonces eso que otros llaman el efecto frontera permanece durante tiempo una vez superada también la frontera administrativa. O sea, desaparece la frontera, pero queda lo que algunos también dice las cicatrices sobre el territorio, que no son solo fronteras mentales, que son también fronteras físicas en las infraestructuras, en el transporte, en la manera de organizar los servicios públicos, en todos los ámbitos de la vida. El proyecto de los sector, como nosotros lo trabajamos día a día y con mucha humildad y con mucha prudencia en ir poco a poco, porque hay que ir poco a poco, parte de lo que tú has comentado, es decir, de la reflexión de que si cogemos lo que es la costa entre Bayona y San Sebastián, que es precisamente donde se concentra el mayor número de población de todo el País Vasco Norte y de la propia Guipúzcoa, ahí tenemos 600.000 habitantes. Esa primera reflexión nos lleva ya a que con eso alcanzamos una masa crítica que nos coloca al tamaño de una ciudad de tamaño medio europeo. Pero eso para hacer una ciudad, ese espacio con 600.000 habitantes, tiene dos tipos de problemas. Los problemas de cualquier construcción metropolitana, porque no es un único núcleo urbano, es una conurbación, hay diferentes núcleos, que aunque estuviéramos en el centro de un estado, aunque estuviéramos en la provincia de Madrid, tendría sus problemas de vertebración urbana, porque es policéntrico, está Irún y está Rentería, pero está Biarritz y luego está Hendaya, eso hay que ir vertebrándolo, colocándolo en red para que funcione. Y luego tienen otra serie de problemas que son relacionados de la frontera. ¿Y por qué el ancho de día en un lado es diferente del ancho de día del otro? ¿Por qué el correo que envías desde San Sebastián para ir a Hendaya da una vuelta enorme por media Francia y media España? ¿O por qué una llamada telefónica desde la punta del espigón de Fuenterrabía a la punta del espigón de Hendaya es una llamada internacional? Y eso, por decir tres ejemplos tontos, que tú añades a todo eso, pues eso, las legislaciones, las diferentes concepciones del urbanismo, de la educación, de todo. Nosotros al proyecto nuestro sí que decimos que es un proyecto de proyectos. Es decir, como todo ese complejo mundo de problemas, no hay un proyecto que lo arregle. Nosotros como mucho queremos poner en marcha infinitos proyectos sectoriales que vayan en todos los ámbitos sociales, sean públicos, sean privados, trabajando cada uno en su pequeña parcela que elija. El que trabaja en la universidad, pues con los de las universidades, que elija el deporte en el deporte, o la cultura en la cultura, y vayan haciendo el esfuerzo de superar
el efecto frontera. Y a la vez intentando identificar qué ganamos las dos partes si trabajamos juntos. Porque eso es condición sine qua non. O sea, si las dos partes no ganan al unirse, el proyecto transfronterizo no va a funcionar. Ganar, y me refiero en el sentido más amplio de la palabra. No tiene por qué ser ni económico, ni material, pero prestigio, comodidad, placer, dinero, negocio para los que sean empresarios, lo que sea. Pero tienen que descubrir que juntos funcionan mejor las cosas. Tú decías, estamos muy lejos. Es que el efecto frontera produce algo más que lejanía. Produce dos sociedades que viven espalda contra espalda, que se ignoran, que se desconocen. Desaparece la frontera, en la medida que todos trabajemos en esa dirección, conseguiremos que esas dos sociedades empiecen a girar y de estar espalda contra espalda pasen por lo menos a mirarse cara a cara para poder hacer cosas juntas. Michel, profesor, una persona que estás pues muy cercana a los estudiantes o muy cercana también a la gente de a pie. La gente de a pie está interesada, se llega a ver que este proyecto puede ir cogiendo un poco de auge porque por el momento pasa un poco desapercibido, ¿no? Bueno, yo pienso que en la gente de a pie, así como en los estudiantes o en la gente que trabaja también conmigo en la universidad, yo pienso que hay un poco de todo. Hay una gente concienciada que ya ha tomado un poco la dimensión del proyecto. Hay una gente que no lo ve, no lo siente, y yo pienso que eso es un trabajo que tenemos que hacer. Y pienso que la parte, estoy de acuerdo que construir, recomponer una ciudad así es desarrollar proyectos diferentes en todas los sectores de la vida social. No pienso que se pueda imaginar que alguna autoridad magna va a desarrollar el proyecto así, no es cosa de la sociedad entera. Y entonces yo pienso que también hay una parte comunicacional, ¿no? Una parte, no sé si hay que decir, identitaria o de personalidad, ¿no? que gestionar. Pienso que es importante explicar, un poco comunicar alrededor de todo la ambición que hay y del porqué de lo que se hace a diferentes niveles. Pienso que es una política que hay que organizar en las dos partes de la muga. Y por un lado, y también creo que esto se va a reforzar en la medida que la Eurociudad va ella misma a aparecer como tal a nivel de las instituciones regionales, europeas, nacionales, y porque la gente, pues también la gente de la propia ciudad cogerá esta información y irá pensando más y más que es algo que existe y que hay que entrar en la cosa. Pienso que hay un efecto un poco, como siempre en la construcción identitaria, ¿no? Hay un efecto no sé, de bucle un poco, entre lo que aporta cada persona y el facto que eso se consolide y vuelve un poco estructurando la mente de cada persona. Hay que encontrar la manera de enganchar un poco esta mecánica. Y en la medida que se va estructurando y que ambas sociedades tienen que seguir ganando, Alfredo, ¿qué intereses económicos se pueden llegar a acarrear y se pueden llegar a conseguir de esta nueva velocidad vasca? Porque hablaríamos de puertos importantes, de aeropuertos que habría que ver en qué medida podrían funcionar de manera más conjunta. ¿Qué intereses económicos se pueden llegar a conseguir con esta nueva ciudad de 600.000 habitantes? Pues hombre, esto son cosas que ahora mismo pues están estudiando y que los responsables del proyecto pues tienen ahí hechos trabajos importantes en ese sentido, ¿no? En principio, ¿qué se puede esperar? Pues hombre, pues en principio se puede esperar mucho. ¿En qué? Pues bueno, pues no sé, hay muchos efectos que son difíciles de evaluar, digamos, la parte del impacto concreto de infraestructuras, etcétera, que yo creo que eso ya no estamos en condiciones de poder comentar que yo, ¿no? Pero hay muchas cosas, o muchos aspectos que tienen un reflejo económico, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, pues el tener el poder establecer relaciones
entre actores de dos estados europeos, pues eso en términos económicos es de mucha importancia, porque en realidad estás pudiendo abrir fácilmente o poner un pie fácilmente en un terreno en el cual del cual desconoces todo y viceversa, ¿no? Es decir, tanto aquí y allá. En ese sentido, probablemente, bueno, pues Guipúzcoa tiene un nivel, una potencial económico mayor y bueno, puede aprovechar, pero es evidente también que en Iparralde, pues eso, le interesa el tener acceso pues a quizás desarrollos tecnológicos o económicos más importantes que puedan existir en el sur, etcétera. Y luego aparte pues está ya con aparte de todas esas sinergias que tienen una evaluación económica, pero bueno, que tampoco pues están efectivamente pues ya las decisiones, grandes decisiones sobre infraestructuras, sobre servicios, pues que pueden contribuir a que digamos gastando en conjunto menos pues se tenga unos servicios mucho mejores en conjunto, etcétera. Es decir, que ahí hay unas relaciones, o vamos, esa relación supone o permite o va a favorecer pues unas ventajas económicas y de servicios importantes en la velocidad. Bien, más tarde hablábamos de aeropuertos. Yo sigo un poco en esta línea de reflexión. Antes decíamos los 600.000 habitantes. Claro, visto desde fuera, alguien te puede decir, bueno, ¿y para qué quiere usted ser 600.000 habitantes? Que pues, están perfectamente siendo 400.000 por un lado y 200.000 por otro. Y yo decía lo de la masa crítica. La masa crítica para ser una ciudad de tamaño medio europeo tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión interna. Es decir, con 600.000 habitantes llegas a unos niveles de rentabilidad económica y de rentabilidad social donde puedes aspirar a tener unos mejores servicios, unos equipamientos de excelencia. De los que se corresponden a lo que llamamos hoy una ciudad de tamaño medio europeo de alta calidad de vida. Pero es que a la vez hay luego el escenario general europeo donde las ciudades compiten entre sí. Si algo han estudiado los grandes popes de estas cosas como Manuel Castells y Jordi Borja en los últimos años, es que hay un nuevo agente que ha cobrado protagonismo, digamos, tanto en la construcción europea como en la globalización, que es las ciudades. Las ciudades juegan, hacen política. Claro, las ciudades que juegan a jugar tienen que colocarse, tienen que posicionarse, y las que no, pues te quedas en la periferia, en la marginalidad. Bilbao es un ejemplo claro, Barcelona es otro ejemplo claro. Nosotros aquí, con masa crítica, con 600.000 habitantes, podemos jugar a posicionarnos y aprovechar nuestras fuerzas para jugar en esa red, en ese sistema de ciudades en Europa. Para, lógicamente, desarrollarnos, y para atraer visitantes, inversiones, turistas, congresos, para relacionarnos y cambiar conocimiento, para lo que sea, para estar activos en ese nuevo escenario. Es ahí donde ser 600.000 es importante. Por esos 600.000 luego viene otra reflexión. ¿Y dónde estamos? Pues estamos, entre otras muchas cosas, en el extremo donde los Pirineos se hacen transitables, en el litoral y por donde pasan todos los ejes de transporte norte-sur europeos. Eso ya nos coloca, digamos, en un nicho de mercado. Y nosotros lo que hagamos tendrá que ser relacionado con el transporte clásico o moderno, si me da igual, aunque sea de las autopistas de la información. Pero estamos en esta plataforma de intercambios entre norte-sur, entre Europa-Magreb, entre la francofonía y el mundo hispano, en un lugar de intercambio. Y como decía antes, es interesantísimo lo de la corriente eléctrica. Hay intercambio porque hay flujo. Entonces, todo eso tiene que repercutir en nuestro desarrollo. También de ahí surgen los problemas, es decir, porque estamos en una frontera, antes decíamos, la frontera crea problemas, sí, crea, por ejemplo, duplicidades y disfunciones. Hay dos aeropuertos en menos de 30 kilómetros, nadie se le ocurriría, si fuésemos un único espacio coherente, haber colocado tan cerca dos aeropuertos. No te digo nada, dos estaciones de tren como la de Irún y la de Endaya, que están a un metro una de la otra, con inmensas playas de vías en una zona absolutamente urbana. Bueno, estos son problemas que vienen porque todo se ha desarrollado en con la lógica fronteriza. Para hacer este espacio más habitable, más cómodo, más verde incluso, habrá que ir reorganizando el conjunto del territorio y también el conjunto de las infraestructuras. Es decir, si realmente creemos que esto va a ser una ciudad verde, amable para el que lo habita, habrá que solucionar el tráfico en la autopista entre Bayona y San Sebastián, donde ya los niveles de saturación, y principalmente además por grandes transportes de tipo europeo, no por el tráfico de vehículos pequeños locales, sino por
por el tráfico de paso, pues nos bloquean continuamente el tráfico con los niveles de peligro y de problemas de todo tipo que genera. ¿Cómo es todo? Es decir, intervenir sobre las infraestructuras, en el fondo, no es un fin, sino es un medio para ir construyendo esa ciudad más habitable. Lo que pasa es que nosotros, como he dicho antes, el que estamos sobre los ejes de transporte nos marca mucho, nos va a marcar mucho el poder hacerlo. Otro tema también que siempre se debate, el CGV. Hoy en día podrá haber opiniones favorables en contra. Lo que nadie puede discutir es que las ciudades que en Europa aspiran a estar presentes, a contar, luchan por tener CGV. Sin entrar en consideraciones medioambientales, luchan. Lille, en el norte de Francia, es un ejemplo clarísimo. Se pasó de la víctima absoluta al desarrollo más brillante simplemente porque pasó por allí y se colocó una estación del TGV que se convierte en un nudo de comunicaciones entre las grandes capitales europeas. Londres, las alemanas, París, etc. Por lo tanto, podemos escuchar que trabajo hay mucho por delante para explotar y exprimir esas potencialidades a las que Jon Basterra hace referencia. O seguimos hablando, lo hacíamos sobre el tren de alta velocidad. Hace pocas fechas también, además, la Asamblea contra precisamente el tren de alta velocidad se manifestaba en las oficinas de la Autoridad Vasca, ya que considera que este proyecto más bien viene a ser un desarrollismo puro y duro que precisamente hace daño al medio ambiente. Imagino que Jon Basterra no opina así, No, imagino que opina todo lo contrario, es decir, que precisamente es aunar esfuerzos y que las infraestructuras que las tenemos, o las infraestructuras que tenemos nosotros aquí, sepamos utilizarlas de manera más acertada para precisamente respetar mejor el medio ambiente. No sé si es así. Previo a eso, incluso nosotros, toda la reflexión que hacemos desde el proyecto de velocidad, toda la reflexión que se ha hecho para el libro blanco, que es un poco la reflexión estratégica que se ha pedido a una serie de expertos de fuera de aquí incluso, para que la reflexión estuviera, digamos, viciada por la cercanía, la hemos acordado siempre en las reflexiones europeas. Es decir, nosotros lo que a futuro escribamos o pensemos que hay que hacer con la velocidad no está fuera de las reflexiones que Europa lleva sobre cómo se debe organizar el espacio comunitario. En concreto, Europa tiene por ahí una serie de documentos, como son el esquema de desarrollo del espacio comunitario, donde marca que uno de los tres ejes principales es la mantenibilidad del desarrollo, es decir, en definitiva, el construir espacios medioambientalmente de excelencia, excelencia medioambiental. El propio libro blanco de la velocidad, en sus reflexiones, apuesta, por una parte, lógicamente, por un desarrollo de infraestructuras que están al servicio del desarrollo económico y social de la propia velocidad, y a su vez, por lo que llaman la velocidad verde, es decir, por la excelencia medioambiental. Solamente desde el desconocimiento absoluto de qué trata nuestro proyecto se puede pensar que eso es desarrollismo puro. Y cuando hablamos de velocidad no estamos pensando en construir bloques de vivienda que terminen de tapar todas las zonas verdes y que hagan un corredor de rascacielos entre Bayona y San Sebastián. Eso es un absurdo. Es decir, velocidad es un concepto de red, es un concepto, si quieres, filosófico. Bayona siempre va a ser Bayona como municipalidad, Rentería será Rentería y Oyarzún será Oyarzún. Aspiramos a que cada uno de ellos estén trabajando en red, compartan las visiones a la hora de planificar, a la hora de desarrollarse, a la hora de proclamar la cultura o el deporte, y que todos funcionen con la prueba transfronteriza. Es decir, que ni el de Irún, ni el de San Sebastián, ni el de Bayona pueda pensar y pueda planificar y pueda construir a futuro o organizar a futuro nada como si no existiera al otro lado. Es que se tiene que acabar con que cuando dibujamos un mapa, al norte del Bidasoa se pinte una superficie blanca, o al sur del Bidasoa se su mapa del otro lado. Y que al otro lado del Bidasoa existe todavía nuestro propio territorio, que sigue, que tenemos relaciones, que hay posibles conexiones, que se puede establecer programas conjuntos, y hay hoy en día ya cantidad de ejemplos, que luego igual ahora no, pues se pueden comentar de cosas pequeñitas, humildes, pero que ya están hablando de esos ejemplos. ¿Y es fácil trabajar en clave transfronterizo, Alfredo? ¿Vosotros como Escuchas Punta lo hacéis? Bueno, es fácil. Nosotros como Escuchas Punta pues también tenemos todos los problemas inherentes a esas formas de hacer, a esas costumbres, etcétera. Por tanto, no es fácil, pero tampoco debemos pensar que el trabajar en clave transfronteriza, en otras fronteras, sea evidente que no existen esos problemas. Es decir, cualquiera que haya trabajado en planificación territorial, ¿no?, pues ya sabe que esos problemas se dan también entre Beasain y Ordizia y entre Hernani y Urnieta.
y que entonces pues de repente pues todo el mundo quiere tener su no sé qué, su no sé cuál, su no sé qué, y por mucho que le digas que a 26 metros exactamente en otro término municipal o provincia o en este caso estado pues existe ya ese equipamiento y que lo único que tienen que hacer es un acuerdo para usarlo porque encima está infrautilizado y no sé cuánto y no sé qué, pero bueno, pues sigue habiendo esos problemas. O sea, esos problemas se dan en todas partes y es difícil, y por eso hemos insistido. Yo creo que uno de los temas de unas jornadas que estamos organizando desde la sociedad con el patrocinio de la Diputación y de los responsables de la ciudad, para empezar a analizar, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista más académico, lo que es la Eurociudad, pues estamos hablando de la identidad. Es decir, que cómo conseguimos que el de Beasain no sea enemigo del otro, el que está enfrente, que tú cruzas el puente y ya estás, ¿no? Y entonces dices, no, pues esos son con los que peores se llevan del mundo. Y dices, joder, pues eso ya conocemos todos que es así, ¿no? Y eso en general es una constante cultural, pues que cuando tú tienes una gente que políticamente piensa muy parecido que tú, con eso solo con los que peor te llevas. Y sin embargo, con otros que no piensan nada, pues con eso mejor, porque precisamente ahí es donde se establecen esas peleas y esas historias. Entonces, yo creo que el tema de identidad, de buscar la identidad y de buscar lo que nos une, lo que nos puede hacer que nos sintamos de lo mismo, ¿no? Pues es un tema clave para poder trabajar. Nosotros cuando trabajamos, que era un poco de donde veníamos, pues en Iparralde, pues tenemos también que buscar que cuáles son nuestros intereses y que cómo podemos encontrar una forma en que empecemos a decir, que vosotros esto no lo hacéis así. Bueno, pues todo eso empezar a darnos cuenta de que lo que a nosotros nos parece evidente, pues resulta que no es evidente, y que hay una gente que lo hace de otra manera, y que entonces tenemos que aprender a saber primero, luego a respetar y luego a ver pues si hay dificultades, cómo se soslayan y cómo se consigue pues convertir esas diferencias en algo positivo y en algo común. Y este es un problema de identidad claro, y bueno, yo creo que eso es por ahí hay que empezar a construir. Fundamental, por lo tanto, aprender a comprender a la otra parte de la muga. Lo que sí es cierto es que pese a ello, siempre probablemente se puedan dar problemas como el siguiente. Hablábamos, o un ejemplo claro de la viabilidad de este proyecto puede ser que mucha gente de San Sebastián, para coger un avión hacia Europa, se acerca antes a Biarritz que a Sondiza, en Bilbao. Pero otro ejemplo un poco de los problemas que siempre va a generar este proyecto es el que le sucedía al propio Jean-Michel Larrosquet. Si no recuerdo mal, Jean-Michel el pasado lunes venía a San Sebastián también para un tema particular, y con motivo de la huelga o el paro de los transportistas tenía cierto problema también en la muga en Villatú para acceder hasta aquí, ¿no? Y ese tipo de elementos también siempre van a estar, es decir, problemas que afecten a un estado u a otro siempre van a incordiar, por decirlo entre comillas, en la labor de la autoridad vasca. Sí, pero hace muy poco el mismo tipo de problemas tuvimos en el Estado francés, ¿no? Porque había también una huelga de transportistas entre Bayona y Bucó y bloqueaban también las carreteras. Entonces estaba tanto difícil ir de Bayona a Burdeos como ir hoy o el otro día de Bayona a San Sebastián, ¿no? Yo creo que esos son cosas que se pueden imaginar dentro del propio marco de los estados actuales. La solución que le hiciste fuera de coger el topo en Hendaya. Eso es. Y también, si no me equivoco, John, hay una idea de hacer como una especie de tranvía ligero, alargar el propio el topo. problema para que esto realmente se pueda considerar una metrópoli y entender por metrópoli un lugar donde la gente se desplaza internamente, sea para trabajar, sea para ir a actos culturales o para comprar, también choca con el tipo de transporte que hay, que hoy en día no está concebido como del conjunto de la sociedad. No sé cuál será, y eso lo tendrán que decidir en su día y estudiar los responsables del mundo del transporte, lógicamente. Pero si nosotros detectamos las carencias, las necesidades. Que entre Bayona y San Sebastián no hay un buen transporte público, es evidente. Sí, la frecuencia de los pocos autobuses que hay, o la complicación tiene que coger el topo y luego si quiere seguir en tren hacer un transbordo en Hendaya, y luego la frecuencia también escasa de trenes que hay entre Hendaya y Bayona hace que no sea un transporte digamos metropolitano, que sirve si tienes tiempo y te atreves a hacer el viaje, pero no soluciona
para lo que sería una ciudad. Soluciones puede haber de diferentes niveles y les tocará a los responsables de transporte de las diferentes administraciones de un y otro lado el encontrar la mejor. Y luego también habrá que estudiar, digamos, el mercado, es decir, habrá que hacer estudios de previsión de usuarios para ver si luego las inversiones son, digamos, socialmente rentables. Pero, de hecho, el propio distrito BAD, la comunidad de aglomeración BAD, está estudiando ya hoy en día en mejorar la conexión ferroviaria entre Bayona y Hendaya, con un inicio de estudio de un proyecto, de lo que sería un tren urbano, que aunque no fuera más que eso, se podría ya de entrada pensar en coordinarlo con el topo. De una manera transitoria a que a futuro pudieran existir conexiones ya tipo tren tranvía, metro o cualquier otra conexión ya más directa y con una frecuencia que responda a un uso interior, ¿no? Pero es evidente que el transporte interno es una de las, yo creo que debiera ser una de las prioridades si realmente queremos desarrollar las relaciones sociales. Porque en el fondo, a mí las infraestructuras no me valen si no es para que las personas se relacionen. Lógicamente, si yo, como en otros tipos de proyectos estamos potenciando que, por ejemplo, las programaciones culturales se conectan a ambos lados. Luego el señor que yo le digo que la fiesta de la Costa Vasca toca mañana a las 7 y luego no tiene fácil la manera de desplazarse, o le obligo necesariamente a tener que coger su coche particular, pagar el peaje y luego buscar aparcamiento, pues no estoy facilitando esa interrelación. Lógicamente, a lo público y a lo público-privado, porque hoy en día es una público-privado, le toca desarrollar todo el otro amplio abanico de posibilidades, que puede ser trenes, que puede ser autobuses, que puede ser fáciles aparcamientos si vas con tu coche, o que puede ser cualquier otra cosa, pero en el fondo es potenciar la relación, ¿no? Estamos, por lo tanto, enseñando un poco a la audiencia de Radio Popular, de R. Ratia, en qué se centra, en qué se basa ese nuevo proyecto de la Universidad Vasca. Evidentemente, Jan Bastarra, como director o codirector de este proyecto, no va a decir lo contrario. Considera que es absolutamente viable. Hablábamos antes del ejemplo del tren de alta velocidad. Pero, Alfredo o Jean-Michel, ¿cómo observáis vosotros también la viabilidad de este nuevo proyecto? Estamos hablando de que, bueno, es una nueva metrópoli, una nueva ciudad. ¿Creéis que sí se va a poder conseguir que se funcione como realmente una nueva metrópoli dentro de Europa? Eso es difícil decirlo, ¿no? Pero lo que sí creo es que tenemos que trabajar en esto todos, ¿no? Y yo pienso que hay algunas razones objetivas para que se haga el proyecto, ¿no? Pienso todo lo que se ha dicho antes del tamaño crítico de 600.000 personas, pienso que es una cosa importante. También veo que más y más hay un mercado mundial de los sitios, ¿no? que venden su espacio, que intentan atraer. Y pienso, como decía Alfredo antes, es que el facto de estar en dos estados diferentes a nivel de fuera, a nivel de Europa o incluso del resto del mundo, en estos tiempos de globalización, yo pienso que eso es una ventaja importante. Por ejemplo, estamos desde la Universidad en Bayona trabajando en la puesta en marcha de relaciones con América Latina, con Cuba, entre otras naciones, y pues es bastante difícil hacerlo nosotros solos. Y pienso que un proyecto de este tipo, si logramos hacerlo entre Bayona y San Sebastián, pues pienso que tenemos una fuerza de entrada mucho más fuerte, ¿no? Por la proximidad que el mundo de Goalde tiene con el mundo hispánico, ¿no? La América del Sur en particular. Pues un ejemplo entre otros. Y también pienso que una de las condiciones, yo pienso, pasa por la juventud. Pienso que la apuesta hay que hacerla en la juventud, y en particular en la juventud formada, en la juventud que va a tomar un poco los mandos después, es decir, la juventud que pasa por la universidad, ¿no? Yo pienso que en eso todavía no se hace lo suficiente. Creo que lo nuestro, para empezar, en Iparralde, el centro universitario es bastante no desarrollado lo suficiente, vamos a decir, y eso es un reto, y pienso también que nosotros podemos apoyarnos para desarrollar la universidad en lo de Goalde. Yo creo que hay a la vez un reforzamiento mutuo que se puede buscar
por un lado, y por otro lado pienso que dos fuerzas así, una de tradición del modelo francés centralista y tradicional francés, ¿no? Y otra de otra cultura, de otro modelo, y pienso que juntándose pueden hacer cosas, pueden desarrollar una oferta universitaria que no se desarrolla si vamos los del norte solos o los del sur solos. Tú preguntabas la viabilidad del proyecto. Yo diría que, aunque no hiciéramos nada, aunque nos retiráramos todos en nuestras casas, los que estamos en la administración, los agentes sociales que impulsamos esa idea, ya hoy en día, y de aquí a 20 años, este espacio sería un espacio único. Es decir, desaparecía las fronteras inercias de la sociedad llevan a que haya, cuanto más tiempo pasa, mayor relación, más intensidad. ¿Qué pasa? Que eso se puede dar de una manera desordenada y caótica, o se puede ordenar de manera que sea de la mejor manera para los propios ciudadanos, que aporte mayor calidad de vida, se aprovechen mejor las inercias. Pero, aunque no se tiene nada, el espacio es que es evidente, no es estudiarlo sobre una foto o sobre un mapa. Se vacía la frontera, se concentra en 50 kilómetros 60.000 personas que interactúan, aunque no se diga nada. Y la gente puede no tener conciencia, pero la gente viene y va, y compra. Cualquiera de nosotros podemos responder a la pregunta, por decirlo de la manera más donostiarra, ¿hay más franceses, así entre comillas, ahora que antes? Ni más que ir a los restaurantes, a las tiendas, a la calle. Tengo una cierta duda de si la gente va hasta Bayona, pero hoy mismo, cualquiera te puede decir que 1 de cada 4 de las viviendas en Hendaya son propiedad de gente de Irún y Fuenterrabía. Dicho a mí mismo por el alcalde de Hendaya. Esa proporción se mantiene incluso en cuanto a residentes de primera residencia. Es decir, en el censo de Hendaya, creo que son en torno a 25.000 habitantes, pues hay aproximadamente 1 de cada 4 que son ciudadanos del sur con primera residencia, no residencia veraniega, no segunda residencia, con primera residencia en Hendaya. Sí, esa relación ya se da. ¿Qué pasa? Que dejada a su aire, pues probablemente no le sacaríamos el juego que se le puede sacar. No lo aprovecharíamos. Pero que los chavales jóvenes se conocen, que en las discotecas de Irún terminarán enamorándose y casándose, y que va a surgir toda una generación de hijos ya transfronterizos, es evidente. Y por lo tanto, si con el paso del tiempo eso se va a producir, hablabas como razón de que exista esta agencia, ¿no? este proyecto, la de que se haga de manera organizada, porque no puede verse desde ambas sociedades como el querer imponer algo que a la gente no le interesa, porque como tú decías anteriormente, se encuentran absolutamente de espaldas actualmente. Yo por eso decía antes que en el transfronterizo, en general aquí y en cualquier otro proyecto en Europa, tiene que ir con mucha prudencia, con mucho respeto, digamos, a la mentalidad del otro, y identificando en qué proyectos sectoriales se empieza a organar. No, el voluntarismo no vale. El voluntarismo está bien, el voluntarismo es necesario para el impulso político que anima al proyecto. Lógicamente, al momento de hoy, si en nuestro caso no hubiera habido una voluntad política de impulsar el tema, probablemente no habría nacido. Pero, dado ya la voluntad política que corresponde sobre todo a las administraciones públicas, todo lo que hay que identificar es intereses concretos. Porque si pensáramos que no aporta beneficio a cada parte de los transfronterizos, no merecería la pena trabajar. Desde lo que la mejor pedagogía para el ciudadano de la calle es que se identifiquen las ventajas. Es que el señor que le guste la música clásica y de repente se le duplica la oferta porque tiene la orquesta de Euskadi, la orquesta de los Sones, pero también la de la Cote. O a la señora que le guste el rugby. Pues resulta que colaboran, no sé qué, el equipo del Veravea con el equipo del Avirón Bayonés. Y se intercambian formación para los entrenadores y para los... Porque estamos también hablando de esos temas, Estamos hablando del deporte, de la cultura, entonces no se de la salud. De la salud, de la vivienda, de todo lo que abarcamos, que no es todo, porque tampoco somos al día de hoy una gran organización, y a lo que jugamos es a encender proyectos, a ponerlos en marcha. Luego, lógicamente, una vez que los ponemos en marcha, son los responsables de cada ámbito. Es decir, nosotros desde la agencia transfronteriza no tenemos ningún ámbito de competencia. ¿Qué hacemos? Identificar posibles ámbitos de colaboración, identificar a los agentes a cada lado, sentarlos juntos, que se empiecen a conocer y que luego, si son capaces, identifiquen el proyecto. Y eso está arrancando en la coordinación sanitaria. Existe ya un acuerdo, por ejemplo, en la cultura entre la Diputación, el Departamento de Cultura y el Valle de Biarritz,
funciona con los equipos de rugby de la Vera y del Badirón Bayonés, o a un nivel todavía de estudio se están empezando a hacer estudios, por ejemplo, sobre la vivienda. Es decir, el gobierno vasco, vivienda con la Diputación, con sus equivalentes en el otro lado, en Bayona, Biar y San Luis, van a empezar a hacer un análisis de las necesidades, las orientaciones, de lo que es el mercado, dicho entre comillas también, de la vivienda en este espacio de la ciudad. Para que a futuro cada responsable que le toque planificar o construir o lo que sea, tenga también los datos de un espacio único donde interrelaciones, ¿no? Donde sepa que si el Endaya sepa que si le van a venir de repente pues un 25% del otro lado, pues tiene un mercado potencial. O que el Irún sepa pues que como siga construyendo ese precio, pues probablemente la gente se le siga haciendo a Endaya. Bueno, lo que sea, pero en definitiva se va a estudiar conjuntamente. Es de lo que se trata, ¿no? O por ejemplo, se está estudiando en este momento el crear, y hemos estado hace poco en París y conociendo una experiencia que hay en Luxemburgo, el crear una sociedad de capital de riesgo para poder impulsar proyectos empresariales que sean transfronterizos. O bien porque haya dos partes que se unen para hacer un proyecto, o porque uno de los lados, su proyecto, su empresa o su proyecto empresarial afecta de alguna manera a lo transfronterizo, o porque vende, o porque se instala, o porque utiliza servicios, etcétera. El tiempo se nos va echando encima. El producto lo conocemos. Alfredo, antes no has tenido oportunidad de responder si realmente, como John nos lo decía, es absolutamente viable, no es viable. ¿Cómo observas tú este proyecto a futuro y a presente? Bueno, yo creo que el proyecto es absolutamente viable y que el proyecto, estoy de acuerdo en que se desarrollará, se quiera o no. Lo que pasa es que se puede desarrollar mejor. Entonces, la primera indicador de viabilidad que tenemos, pues es que gente políticamente muy dispar y muy distanciada en todo, porque bueno, no solo ideológicamente, sino que incluso pues en sus capacidades y en sus competenciales y por tanto en su capacidad de manejar presupuestos, en su capacidad, etcétera, etcétera, como es la Diputación de Guipúzcoa y el DAB, pues se ponen de acuerdo para impulsar este proyecto. Eso es el primer indicador de viabilidad. Es decir, en el caso contrario, pues si antes hubiéramos empezado con mayores problemas. Creo que existe claramente unas sinergias que se dan entre las poblaciones. Son dos desarrollos diferentes que tienen muchas cosas diferentes y sin embargo que pueden pasarse experiencias, que pueden pasarse un montón de formas de hacer, etcétera, que son atractivas para ambos lados con respecto al otro, y por lo tanto creo que eso se va a desarrollar, y evidentemente lo importante es que se desarrolle de la mejor forma posible y lo más rápidamente posible, y que se lleguen a acuerdos reales y que son los ejemplos que he mencionado yo, pero otros muchos que podríamos mencionar, de cosas que están claras que se pueden hacer y que tienen esa voluntad política, y que por tanto pues que yo creo que está muy en vía de poder de que eso sea viable y de que eso sea una realidad. Y evidentemente pues lo que no será es una cosa de 5 minutos ni cosas de esas, porque esas cosas se tardan más, pero bueno, se tarda más, pero todos nos damos cuenta que cada vez cosas que nos parecían muy lejanas, etcétera, pues de repente, para cuando nos damos cuenta ya las tenemos, ¿no? Y por tanto yo creo que en este caso, afortunadamente, pues vamos a ver un desarrollo rápido de algo que hace pues 10, 12, 15 años es que ni se nos imaginaba, ¿no? Para ir finalizando ya, por lo tanto, hablábamos de que tenemos mucho tipo de cosas, y entre ellas también, evidentemente, aparte de libros blancos y demás ejemplos prácticos, también tenemos una página web en la que también, evidentemente, la gente puede conocer qué es o en qué se basa esta nueva velocidad en Masca. Nos tenemos que ir despidiendo. Michel Larrosquer, eskerrik asko, gurekin izanagatik, eta ya bukatzen jateko, pero finalizando, ¿qué más podríamos añadir? ¿Podemos decir algo negativo en relación a la velocidad baja? Porque ha sido todo muy bonito, muy compuesto en esta noche de hoy. Pues algo negativo no voy a decir para despedirme, desde luego. Yo estoy de acuerdo que es un proyecto interesante, diría un proyecto magnífico, que
Yo pienso que tenemos que ir para adelante en esto, y yo pienso sobre todo en la juventud, que hay que conectar con el proyecto. La última palabra se la cederemos al codirector del proyecto, Alfredo García. Por lo tanto, aquí sí te pediría también una última valoración ya para ir acabando. Hay que generar nuevas semillas, la juventud es el futuro. Bueno, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que eso es como cuando quieres manejar un vídeo y ves cómo lo maneja tu hijo, ¿no? Pues te das cuenta que sin darte cuenta cómo él lo sabe hacer y tú no. Entonces la juventud, y está claro que para mí, que se va a enganchar a ese proyecto, pues porque es el proyecto que para ellos, que para nosotros es antinatural, pero para ellos es absolutamente natural. Ellos ya nacen con todo eso y les parece normal lo que a nosotros antes nos parecía raro. Partiendo de esa base, precisamente en esta red de Internet y red de telecomunicaciones, dentro de las redes europeas de ciudades, habrá que generar esa idea de que tiene que ser algo natural, de bastar a esta nueva ciudad vasca. Claro, para nosotros, yo un poco quisiera recuperar la memoria histórica de que los ciudadanos de este ámbito, normalmente a lo largo de los siglos nos hemos movido por encima de esa frontera. Y que, aunque deje grandes marcas sobre el territorio, la vida de la frontera es relativamente corta. Ha sido un periodo histórico y entramos en otro, en un periodo sin fronteras. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, pero para los vascos no tiene por qué ser demasiado extraño. Tiene que ser algo natural, como tú decías, el vivir sin fronteras. A todas y a todos ustedes que nos han estado escuchando durante esta hora, gracias, Eskerrik asko, por haber estado con nosotros. Evidentemente a los tres contertulios, Eliseo Larrascat, Eskerrik asko. Alfredo García, gracias, Eskerrik asko. Gracias a vos. Y Jon Bastora, gracias, Eskerrik asko. Eta zuei, jakin, datorren ostirelan ere, bentsi izango garela zuekin hemen, herri erratioaren sintonian, eusko ikaskuntzako besterik burutzen ditugun tertulia edo gaueko saio honetan. Por lo tanto, hasta el próximo viernes, un saludo eta eskerrik asko.